Ambos tuvieron una infancia muy diferente. Uno lo tenía todo: respeto, admiración y un futuro muy prometedor, pero con egoísmo latente. El otro nació distanciado, sin respeto, estuvo a punto de ser sacrificado de niño y con un futuro muy triste y terrible, pero con una sonrisa muy noble. ¿Qué será de ellos? Los hermanos Tsujikuni, ambos gemelos y nacidos del mismo sol. Yoriichi nació en el seno de su clan, el clan Tsujikuni, un clan próspero e importante durante la era Sengoku hace unos 500 años. Él, siendo hijo menor de una pareja de gemelos, era considerado un niño maldito, ya que en ese entonces a los gemelos se les veía como un mal augurio y mala fortuna. Yoriichi nació con una particular marca en su frente, lo que llevó que, agregando al hecho de ser un gemelo, su padre quiso querer matarlo apenas este nació. Su madre, al saber esto, se volvió loca de saber que su hijo iba a ser asesinado. Ella no lo iba a permitir. Aún con el dolor del parto, logró levantarse y encarar a su esposo, y él decidió no matarlo, pero con una simple condición de que cuando éste cumpliera 10 años él se iría a un templo para convertirse en un monje. Esta historia se complementa con la historia que ya subí de Michikatsu Tsujikuni. Vayan a ver ese video antes que este. Muchas gracias. El pequeño Yoriichi dio la apariencia de haber nacido ciego, no poder hablar y con una aparente sordera, ya que nunca había pronunciado una sola palabra. Yoriichi creció muy diferente a su hermano, ya que su padre crió a su hijo Michikatsu como el verdadero sucesor, con lujos y un buen cuidado. Sin embargo, con Yoriichi jamás fue así. Yoriichi dormía en un cuarto lo más alejado dentro de la casa, con apenas comida, ropa algo suficiente y sin mucha atención hacia él. Su hermano Michikatsu a veces salía a escondidas de su padre para jugar un poco con él, pero cuando lo atrapaba lo golpeaba por acercársele a Yoriichi. Aún así no fue pedimento para que Michikatsu le regalara una flauta que él mismo hizo para Yoriichi. Un día después, cuando este tenía 7 años, salió a dar una pequeña caminata, donde se encontró a su hermano recibiendo unas lecciones sobre la espada. Este notó que su hermano llegó a verlo y por primera vez en su vida, habló y sonrió al ver a su hermano practicar con su maestro sus habilidades como espadachín. Algo que sorprendió a todos los presentes, ya que pensaban que había nacido con sordera, ya que en toda su vida no le habían escuchado una sola palabra. Lo primero que dijo fue que algún día sería tan buen samurái, tan fuerte, que sería el segundo mejor detrás de su hermano. Sin embargo, Michikatsu desestimó este sentimiento, ya que era bien sabido que Yoriichi sería enviado al templo cuando tuviera 10 años. Aún así, uno de los hombres de su padre, que era encargado de entrenar a Michikatsu, decidió seguirle la corriente a Yoriichi, mostrándole una postura de kendo simple. Inesperadamente, Yoriichi agarró la espada de madera y se colocó en esa posición y comenzó a atacar después de asumir esta postura, lanzando 4 golpes contra el hombre, dejándolo completamente inconsciente, dejando totalmente sorprendido a su hermano, quien, a pesar de su entrenamiento de hace tiempo, nunca había podido asestar golpe al instructor. Sin embargo, Yoriichi no podía soportar la sensación de golpear a alguien y renunció a su objetivo de convertirse en un samurái. Michikatsu a menudo le preguntaba cómo se las arregló para golpear al hombre, y Yoriichi en una ocasión le describió lo que probablemente fue una forma temprana de respiración, pero solo esa vez. Felizmente le dijo a Michikatsu que preferiría jugar su Goroku y volar cometas con él en su lugar. Tiempo después el hombre le notificó de las increíbles habilidades de Yoriichi al padre de ambos, el cual, a escuchar esto, decidió invertir los papeles y ahora su hermano Michikatsu pasó al papel que antes tenía Yoriichi. Mucho después, cuando ambos hermanos tenían 7 años, su madre falleció debido a su enfermedad, lo que provocó que Yoriichi fuera a la habitación de Michikatsu por la noche para contarle a su hermano las noticias y despedirse, ya que planeaba ir al templo esa noche. Él expresó su gratitud por su hermano, declaró que siempre lo tendría en mente y cariñosamente escondió la flauta de madera que Michikatsu le había hecho antes, dejándolo a cargo para lo que él creció, ser la cabeza de la familia. Más tarde Michikatsu, a través del diario de su madre, se enteró que Yoriichi sabía todo sobre la enfermedad de su madre, el por qué siempre la cuidaba y la ayudaba siempre a un costado de ella, y él se había preparado para irse la noche en que murió para proteger a su hermano de ser despojado de su título como sucesor y enviado al templo en lugar de Yoriichi. Sin embargo,
Esto provocó que Michikatsu desarrollara un intenso odio hacia Yoriichi, a quien creía que era un genio y lo cual provocó que comenzara a desarrollar una gran envidia. Yoriichi se escapó de la casa y no se detuvo, siguió hacia su destino. Después de correr directamente durante un día y una noche sin ningún signo de agotamiento hacia las montañas, sin tomar agua o algo de comer, siguió adelante. Yoriichi en su camino conoció a una chica de su misma edad llamada Uta, cuya familia entera había muerto en producto de una fuerte epidemia. Yoriichi al ver esto decidió ayudarla y con esto se quedó a su lado eligiendo vivir con ella. Después de 10 años, Uta y Yoriichi se habían casado felizmente. Uta también quedó embarazada de un niño. Justo antes de la llegada esperada, Yoriichi se fue de la casa para llamar a una partera y le prometió a su esposa que regresaría antes de que se pusiera el sol. En su camino de regreso, Yoriichi había ayudado a un anciano que necesitaba ayuda perdiendo tanto tiempo, por lo que decidió regresar a casa y llamar a una partera al día siguiente. Para entonces el sol ya se había puesto y cuando finalmente llegó a su casa se encontró con que Uta había sido exterminada por un demonio, junto con el niño que ella llevaba dentro de ella. La tragedia conmocionó tanto a Yoriichi que sostuvo su cadáver en sus brazos durante 10 días seguidos esperando que él también muriera pensando en acabar con su vida, pero después un antiguo pilar de la flama llegara con él, gracias a que venía siguiendo el rastro del demonio que acabó con Uta. Al ver a Yoriichi el hombre le recomendó que los enterrara para darles una despedida digna. Después de hacerlo esta fue la causa de que Yoriichi recogiera su espada nuevamente y se entrenara como un cazador de demonios. En el cuerpo de exterminio de demonios él desarrolló sus propios estilos de respiración, siendo Yoriichi el primer usuario de la respiración del sol. Yoriichi continuó enseñando a muchas personas las técnicas de respiración que utilizó y de la respiración del sol. Sin embargo, dado que nadie podía alcanzar su fuerza o estar a la par para usar la respiración del sol, gracias a él acomodando un poco mejor el estilo a cada uno fueron como comenzaron a surgir diferentes derivados de la respiración del sol, incluida la respiración de la luna que utilizó Michikatsu. Una noche Yoriichi en busca de demonios, se topó con una masacre donde terminó rápidamente a un demonio que iba a acabar con lo que parecía el último miembro vivo, pero alcanzó a salvarlo. Dándose cuenta de que era su hermano Michikatsu y le ofreció sus disculpas por no haber alcanzado a llegar a tiempo para salvar a sus demás compañeros. Michikatsu quedó asombrado de las habilidades y fuerza de su hermano e incitándose a sí mismo para mejorar con la ayuda de su hermano. Yoriichi entrenó a su hermano y convenciéndolo para convertirse en un cazador de demonios. Él le expresó su plan de tener un sucesor, a pesar de que su hermano creía que ninguno podría alcanzar su potencial ni siquiera un poco. Finalmente, los dos se separarían y Yoriichi continuaría fortaleciéndose y cazando demonios durante 60 años. Durante ese tiempo se enfrentó al mismísimo Muzan Kibutsuji siendo el primer humano en su existencia que pudo herirlo gravemente hasta el punto de dejarlo traumatizarlo a nivel celular. Él caminaba por la noche y vio a Muzan acompañado de una pequeña chica frente a él y en ese mismo instante reconoció que él era el mal encarnado, la culpa del por qué existían todos los demonios, por qué perdió a su familia. Estaba frente a él la razón por la que Yoriichi llegó al mundo. Sin decir palabra alguna parecía que Muzan estaba muy feliz diciendo que ya había cumplido su objetivo de tener un demonio que usara las respiraciones, ya que parece que fue su objetivo y logró conseguir a alguien demasiado poderoso que incluso supera sus expectativas. Pero lo que él no sabía es que el que tenía enfrente era el creador de esas mismas respiraciones. Muzan atacó a Yoriichi para terminar rápido y seguir con su camino, pero Yoriichi en un pestañeo atacó a Muzan dejándolo con múltiples heridas graves que no lo dejaban regenerarse adecuadamente. El terror en los ojos de Muzan y la feliz en los ojos de su acompañante al ver que podría ser este el fin de Muzan. Yoriichi observó esto y siguió atacando al demonio al punto de terminar de una vez y por todas con él. Estuvo a punto de acabar con su vida, pero el demonio astuto logró dividirse en 1800 partes, de las cuales Yoriichi solo logró destruir 1500 partes en cuestión de centésimas de segundos. Y él logró escaparse de Yoriichi. Él observó a la acompañante que estaba aterrada de que Muzan seguiría con vida. Yoriichi sintió sus intenciones y se acercó a ayudarla un poco presentándose ella como Tamayo. Veremos qué pasó con ella en la historia de Tamayo que saldrá en unos días. Al igual la pelea de Muzan y Yoriichi la contaré con lujo de detalles en otro video aparte. Después de eso Yoriichi se dedicó a seguir buscando a un sucesor y encontrar a Muzan para terminar con él de una vez. Pero un problema abundaría de nuevo en el corazón de Yoriichi ya que se enteró que el demonio que podía usar las respiraciones era su hermano, el que desea Muzan.
Su hermano acaba de traicionar al cuerpo de exterminio de demonios y sus compañeros exigieron la salida de Yoriichi de la compañía ya que era gracias a él que Michikatsu había entrado. Algunos incluso pidieron su cabeza o que él mismo terminara con él. Pero gracias al jefe de la organización en ese momento esto no fue así. Gracias a la enorme contribución de Yoriichi al mundo, solo se va de la compañía, en una aldea remota después de rescatar a un carbonero de un demonio. Yoriichi se encariña un poco con el carbonero y su familia. Un día platicando con él demuestra el sentido que tenía su vida en ese momento y gracias a la hija del carbonero de la descendencia Kamado. Él le enseña al carbonero por primera y última vez todas las 13 posturas del sol, el cual las admiró y observó con detenimiento cada una de las posturas. Él lo vio como si fuera una danza ya que esos movimientos se veían como arte pura. El joven se encargó de pasar su legado como la danza del dios del fuego a su descendencia. Con esto Yoriichi le dejó sus pendientes como regalo y con una hermosa sonrisa se despidió de él para siempre. A pesar de la sentencia de muerte de 25 años de vida impuesta por la marca, Yoriichi sobrevivió a ella ya que en sus años de vejez seguía pleno y fuerte. Él perdió la vista durante este periodo de tiempo. Al tener su reencuentro con su hermano, Yoriichi expresó su decepción por ver cómo éste dejó que sus temores lo consumieran y le vendiera su alma a Musan, a quien en algún momento de su vida llegó a enfrentar y casi asesinar. Ante esa desilusión de ver cómo su hermano se corrompió a cambio de poder, Yoriichi sabía lo que debía hacer, por lo cual, con todo el pesar del mundo, a pesar de su vejez, se preparó para atacar a su hermano, a quien dejó al borde de la derrota con un solo movimiento cortando su garganta. Cuando iba a prepararse para asestar un segundo corte, su salud se desmorona muriendo al instante quedando de pie. Inmóvil ante la sorpresa de su hermano, quien se aterrorizó de ver que Yoriichi planeaba matarlo de verdad. Sin embargo, al ver que su hermano yacía inerte y recordando todos los hechos del pasado, en un ataque de cólera despedazó su cuerpo solo para observar que aún conservaba la flauta de madera tallada, que era prueba de que aún lo quería, lo cual lo dejó atónito. Era conocido como Michikatsu Tsujikuni. Hokushibo nació durante la era Sengoku hace unos 500 años. Cuando era humano recién nacido, lo nombraron con el nombre Michikatsu Tsukiguni. Él nació como gemelo mayor de su hermano Yoriichi Tsujikuni, pero su hermano Yoriichi nació con una especie de marca en el rostro, causando incertidumbre en las personas que lo veían. Él no nació con una marca así. Aparte, en esa época, los gemelos eran mal vistos y eran percibidos como fenómenos capaces de causar mal fortuna a todos a su alrededor. Yoriichi nació sordo y ciego, o eso creyeron todos al principio. Su padre intentó matar a su hermano Yoriichi al nacer, pero su madre, aún recién aliviada, lo impidió. Su padre aceptó a regañadientes, pero con una condición muy clara y estricta. Cuando Yoriichi cumpliera los 10 años de edad sería llevado a un templo para convertirse en monje, mientras que Michikatsu sería preparado para ser el sucesor y jefe de su familia. Gracias a estos acontecimientos el crecimiento de ambos hermanos fue muy diferente. Yoriichi, por órdenes de su padre, creció encerrado en una habitación separada y un poco alejada de la casa principal, mientras que Michikatsu era mantenido en la alcoba principal y bien atendido, y él tenía estrictamente ver a su hermano Yoriichi. Pero un impulso de hermano lo motivó a ver a escondidas de su padre a su hermano, a quien seguía pensando que era sordo desde ya que no decía ninguna palabra desde que nació. Michikatsu observaba desde lejos que él era muy apegado a su madre, al punto de pegarse siempre al costado de ella. En algún momento él le entregó a su hermano una flauta como regalo que Yoriichi conservaría como si de un tesoro se tratara. La flauta la hizo Michikatsu con madera tallada. Un día, mientras entrenaba con su instructor personal teniendo 7 años, notó que Yoriichi los observaba con sus ojos brillando y por primera vez en su vida, Yoriichi habló y sonrió al ver a su hermano practicar con su maestro sus habilidades como espadachín. Algo que sorprendió a todos ya que pensaban que había nacido con sordera. En toda su vida no le habían escuchado una sola palabra. Lo primero que dijo fue que algún día sería tan buen samurái que sería el segundo samurái más fuerte, solo por detrás de su hermano Michikatsu. Sin embargo, Michikatsu desestimó este sentimiento, ya que él sabía que Yoriichi sería enviado al templo cuando cumpliera 10 años. El instructor escuchó lo que Yoriichi dijo y decidió seguirle la corriente a Yoriichi, mostrándole una postura de kendo simple. Le dio una espada de madera para ver qué podría hacer Yoriichi, esperando que se cayera al primer intento, pero inesperadamente, Yoriichi comenzó a atacar después de asumir esta postura, lanzando 4 golpes extremadamente rápido contra el hombre, tomando por sorpresa al hombre, que no vio los ataques y cayó desmayado de los golpes consecutivos, y sorprendiendo a su hermano, quien, a pesar de su entrenamiento, nunca había podido asestarle un solo golpe al instructor. Sin embargo, Yoriichi tenía una cara de caída y él no logró soportar la sensación de golpear a alguien y renunció a su objetivo de convertirse en un samurái, tirando la espada de madera allí mismo y retirándose del campo. Michikatsu a menudo le preguntaba cómo se las arregló para
para golpear al hombre y Yoriichi como pudo le describió lo que era una forma temprana de una respiración, cosa que hasta este momento no existía. Pero en lugar de hablar sobre la espada y continuar entrenando, él felizmente le dijo a Michikatsu que preferiría jugar Sugoroku y volar cometas con él, en vez de pelear, dejando a Michikatsu decepcionado. Aunque de tanto preguntarle, una vez Yoriichi mencionó que antes de tomar una postura, respiró profundamente, examinando su alineación ósea, contracción muscular y flujo sanguíneo, lo que implica una forma temprana de la respiración del sol que Yoriichi crearía más tarde. Esta conversación hizo que Michikatsu se diera cuenta de que, para Yoriichi, los cuerpos de los seres vivos eran como si fueran transparentes, lo que le hizo perseguir el dominio de la espada con una renovada intensidad. Mientras Michikatsu estudiaba la espada, empezó a sentir envidia de su hermano, quien sentía que estaba desperdiciando su talento físico natural. También temía que, ahora que su padre probablemente sabía sobre el inmenso potencial de Yoriichi, cosa que sí sucedió gracias al instructor que le contó sobre esto a su padre, este decidió cambiar los roles. Él sería el enviado al templo en lugar de Yoriichi. Yoriichi también reconoció esto y la noche en que su madre finalmente sucumbió a su enfermedad falleciendo, él llegó a la habitación de Michikatsu a las 3 de la mañana para contarle la noticia a su hermano y despedirse de él, ya que planeaba ir al templo antes de que su padre pudiera hacer de Yoriichi el nuevo sucesor de la familia, ya que él no deseaba algo para lo que no fue preparado, como él. Yoriichi le agradeció a su hermano por darle su amor y apoyo a escondidas. Él cariñosamente sostuvo la flauta que Michikatsu le había dado antes. Michikatsu, sin embargo, estaba irritado, preguntándose cómo Yoriichi podría atesorar una flauta que ni siquiera podía tocar sintonizada, y vio a su hermano partir sin decir nada. Sus celos por su hermano solo aumentaron cuando leyó el diario de su madre después de su muerte, lo que reveló que Yoriichi sabía todo sobre la enfermedad de su madre desde que moriría y la creciente debilidad del lado izquierdo de su cuerpo. Dándose cuenta del por qué Yoriichi siempre estaba apoyándola cuando caminaba, no era que estuviera pegada siempre a ella, sino que la ayudaba a caminar. A partir de entonces, Michikatsu se resintió con Yoriichi, de quien se dio cuenta de que no solo era un superdotado físicamente, sino también un genio y amable niño. 10 años después, Michikatsu logró casarse y tuvo hijos, convirtiéndose posteriormente en un poderoso samurái. Una noche, un demonio los emboscó atacando su campamento, asesinando a todos sus hombres, y aunque Michikatsu se defendió, no logró ganarle al demonio. Cuando estaba a punto de matarlo, Yoriichi hizo su aparición salvando su vida y asesinando al demonio en un solo segundo. Es entonces que reveló que en lugar de ir al templo, dedicó los siguientes 10 años de su vida a convertirse en cazador de demonios, lamentando no haber podido llegar a tiempo para salvar a sus subordinados. Michikatsu vio esto y lo poderoso que ahora era su hermano. Entonces, decidió seguir a su hermano, abandonar a su esposa e hijos y dedicarse a cazar demonios siendo entrenado por su hermano, Yoriichi. En ese momento, aprendió a utilizar técnicas de respiración, aprendiendo a manejar su propio estilo de respiración con recomendaciones de Yoriichi, siendo su hermano el único usuario conocido de la respiración del sol, la respiración original. Michikatsu aprendió su propio estilo de lucha, que era una variación del estilo de su hermano, la respiración de la luna, la segunda respiración más poderosa de todo Kimetsu no Yaiba. Con ello él acabaría uniéndose al cuerpo de exterminio de demonios. Durante ese tiempo, él entrenó arduamente con un usuario de la respiración del viento y mejoró sus habilidades entrenando a su lado. Eventualmente terminó desarrollando su propia marca de cazador, la cual era similar a la de su hermano. Sin embargo, el precio por desarrollar esa marca era alto y él lo había notado. Todos aquellos que la desarrollaban morirían a los 25 años, causando que tuviera miedo de morir, por lo que al final, desesperado por el miedo a morir por la marca, una noche se encontró cara a cara con Musan Kibutsuji, quien le hizo el ofrecimiento de convertirse en demonio a cambio de salvar su vida. Musan logró sentir que Michikatsu le tenía miedo a la muerte y un gran resentimiento a una persona. Ante la idea de la muerte, Michikatsu aceptó ser el demonio de Musan bajo sus condiciones. Musan encantado acepta, ya que era lo único que le faltaba, un demonio que usará las respiraciones. Con esto él se convirtió en un demonio, cambiando su nombre a Kokusibo. Al ser un usuario de técnicas de respiración, su transformación completa tardó aproximadamente 3 días. Eventualmente él se convierte en un demonio, abandonando a los cazadores, dejando en aprietos a la persona que lo metió, y después volverse una de las 12 lunas demoníacas, ostentando durante siglos su posición como la primera luna superior sin cambiar de puesto.